Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y el día de hoy vamos a hablar de cómo empezar a estudiar microbiología, lo que se debe saber antes de empezar a estudiar esta materia. El objetivo de este video es primero dar una clasificación muy general de los microorganismos para darnos cuenta de qué microorganismos vamos a estar estudiando. Vamos a hablar de la microbiota, vamos a hacer una diferencia entre microbiota y microbioma, ¿ok? Y finalmente vamos a hablar algo de disbiosis. Bueno, existen muchísimas clasificaciones dentro de la microbiología y creo que es una de las partes más complejas de la materia, que es entender muchas de estas clasificaciones. A mí me gusta esta ilustración porque es una clasificación de acuerdo al tamaño de los microorganismos. Estamos hablando de micrómetros prácticamente. Y también nos muestra lo que son los principales microorganismos que se estudian en la microbiología médica, que son los virus, que son las bacterias, que son los protozoarios y los hongos. Ahora, también una de las partes importantes de el estudio de la microbiología médica son las características de estos microorganismos. Y a veces nos preguntamos si realmente esto nos ayuda en la práctica médica. Pues realmente sí ayuda, porque una simple característica de cualquiera de estos microorganismos es capaz de montar una respuesta inmune. Ahora, esta es una de las diapositivas más importantes porque aquí vemos nuevamente los cuatro microorganismos que ya hemos mencionado y los englobamos dentro de lo que son los agentes infecciosos. ¿Ok? ¿Qué es importante de esto? Bueno, pues de que el estudio realmente de la microbiología médica tiene ese propósito, entender cómo estos microorganismos, en el caso de las bacterias, virus, hongos o parásitos, nos montan una respuesta inmune y eso nos crea un desequilibrio dentro del organismo. Y esto es lo que nos trae muchísimo de la sintomatología, y esto también nos va a ayudar mucho a hacer diagnósticos diferenciales. En fin, ahora, ¿cómo empezar a estudiar la microbiología? Bueno, va a depender mucho también de tu profesor, pero la mayor parte de los cursos de microbiología inician con el estudio de las bacterias. Y creo que esto tiene un gran propósito, porque el empezar el estudio de las bacterias es importante antes de empezar a estudiar que entendamos y comprendamos lo que es la microbiota. La microbiota, o antes denominada flora, y ese término ya no se usa porque antes se pensaba que las bacterias formaban parte del reino de las plantas, es decir, de lo que es el dominio de las eucariotas. Pero después se supo que las bacterias son un dominio totalmente independiente. Y actualmente entonces conocemos los que son los dominios como bacteria, arquea y las eucariotas. Pero eso es algo que simplemente se hizo para denominar de manera correcta a lo que hoy conocemos como microbiota. Bueno, entonces, ¿qué es la microbiota? Bueno, la microbiota es una comunidad específica de microbios, en el caso de las bacterias, que ocupan un determinado lugar en nuestro cuerpo, es decir, una región anatómica. Pero algo bien importante, ya habíamos dicho que las bacterias están dentro de ese grupo de agentes infecciosos, pero este conjunto de microbios que habitan dentro de nuestro cuerpo en una región específica no necesariamente nos están causando una infección, e incluso nos están generando un beneficio. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo es que bacterias nos dan beneficios a nuestra salud. Porque normalmente cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra bacteria, básicamente esto es sinónimo de peligro, de infección. Y realmente no siempre es así. Y este es un ejemplo muy claro de que las bacterias pueden beneficiarnos, y hay muchos estudios científicos que demuestran que nos benefician. Solo para darnos una idea de todo el peso total, peso corporal total del cuerpo, la microbiota comprende el 2% del peso corporal total del ser humano. Es más o menos el peso
del hígado. Incluso también hay otros estudios que señalan que por cada célula de nuestro cuerpo, por cada célula de nuestro cuerpo hay 10 bacterias. Entonces, es un número bastante importante. Entonces, para que nos demos una idea de que no necesariamente siempre que escuchamos la palabra bacteria, eso es sinónimo de alguna infección o de peligro, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esa microbiota? Bueno, pues hay estudios que señalan que la microbiota proviene desde el periodo intrauterino y va a influir muchísimo de lo que es la dieta de la madre y de algunas infecciones que tenga la madre durante lo que es ese periodo intrauterino. Después, al momento de que nosotros nacemos, aquí hay un punto y aparte, ya que cuando nosotros nacemos, ya sea que sea por parto vaginal o sea por cesárea, esto realmente también configura mucho de lo que va a ser nuestra microbiota hoy en día. Por ejemplo, si nosotros nacemos por parto vaginal, nosotros al momento de que pasamos por la vagina de nuestra madre, nosotros nos empezamos a colonizar con unas bacterias conocidas como lactobacillus. Estos lactobacillus forman parte de la microbiota de la vagina de la mujer, en este caso de nuestra madre. Y esos lactobacillus no necesariamente están causando una infección en la vagina de nuestra madre. Y al momento de que nosotros pasamos por ese canal vaginal, nosotros nos colonizamos con estas primeras bacterias. Caso muy diferente de lo que pasa cuando es parto por cesárea. Por ejemplo, el Staphylococcus, que predominantemente está en la microbiota de la piel, pues al momento de que nosotros nacemos por cesárea, podríamos colonizarnos con este tipo de bacterias. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues de que estudios recientes han mostrado de que aquellos niños o niñas que nacen por cesárea, pues son más predominantes a desarrollar algunas enfermedades y algunas alergias. Por ejemplo, en el caso de la obesidad. La obesidad está relacionada con el hecho de nacer por cesárea o algunas alergias, como ya les mencioné, ¿no? Entonces, ya desde aquí podemos ver el impacto que tiene lo que es la microbiota desde el momento en que nacemos. Y después nuestra microbiota se va a ir constituyendo de acuerdo también a nuestra dieta. Entonces ya estamos hablando de dos factores importantes, el parto y la dieta. En el aspecto del consumo de la leche, en los primeros alimentos que empezamos a consumir, ¿no? Y hasta que construimos nuestra microbiota a partir después ya de los 3 años, ¿no? Y van a haber otros factores que van a influir en nuestra microbiota, como es el caso de los antibióticos. Y que eso es un tema muy delicado, ya que estamos hablando de la resistencia a los antibióticos hoy en día, y que es un tema bastante delicado que también me gustaría hacer un video y compartirles un poco de esta información. Y de igual manera la herencia tiene mucho que ver, y obviamente hoy en día también factores ambientales que pueden influir en nuestra microbiota. Entonces ya aquí vemos ejemplos importantes de cómo es que las bacterias están influyendo en nuestra vida, forman parte de nuestra vida. E insisto, y no necesariamente nos está causando una infección. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma? Bueno, pues microbioma es el medio, es el medio en el cual habita la microbiota. Ya hemos dicho que la microbiota es ese conjunto de microbios que habitan en una zona anatómica específica de nuestro cuerpo y que no necesariamente nos está causando una infección. Bueno, pues entonces el microbioma es ese medio donde esa microbiota habita. Entonces ese medio lo compone y lo conforma tanto esa misma comunidad de microbios como también el huésped, en este caso nosotros. Y aquí hay un ejemplo muy puntual de cómo es de que las bacterias trabajan en conjunto con nosotros. A esto en biología se le conoce como simbiosis. Simbiosis, es decir, las bacterias nos benefician y nosotros beneficiamos
a las bacterias. ¿Y cómo beneficiamos a las bacterias? Bueno, pues a través de la dieta, ¿no? Principalmente es la fuente de energía, tanto de nosotros como pues, también de las bacterias, ¿no? Entonces, nosotros les damos a las bacterias nos dan a nosotros y creamos un ambiente de simbiosis. Todos ganamos, todos salimos ganando. Ahora vamos a dar un ejemplo claro de cómo es de que esto funciona realmente. A mí me apasiona mucho el metabolismo, entonces vamos a hablar un poco de cómo es que las bacterias influyen en nuestro metabolismo. ¿Ok? Vamos a hablar de un tema que es bastante interesante. Nosotros cuando comemos, recordemos que en específico los hidratos de carbono pasan por un complejo metabolismo de hidratos de carbono propiamente. Pero resulta que también hay, hidratos de carbono que no son digeribles. Estamos hablando de lo que son las fibras, ¿no? Las fibras. Como lo son principalmente los vegetales, como lo son en específico algunos alimentos como la avena, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de hidratos de carbono no son digeribles, es decir, nuestras enzimas no son capaces de hidrolizar esos enlaces de esos tipos de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pues antes de ser desechados, pasan por lo que se le conoce como fermentación. Esto es a nivel del colon, ¿ok? Intestino grueso, ¿ok? Bueno, pues en el colon es una región anatómica en la que está la mayor concentración de microbiota. Pues hay una explicación del por qué. Bueno, pues resulta que esos hidratos de carbono que no son digeribles, ¿ok? Llegan al intestino grueso, ¿ok? Y ahí hay una gran comunidad, ¿ok? De microbiota, principalmente de los filos de Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, ¿ok? Ellos se encargan de llevar a cabo lo que se conoce como fermentación, ¿ok? ¿Ok? La fermentación. ¿Y cuál es el producto de esa fermentación? Bueno, pues son los ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Short chain fatty acid en inglés, ¿ok? ¿Cuáles son esos principales ácidos grasos de cadena corta? El acetato, propionato y el butirato. Bueno, una vez que esos hidratos de carbono que no pudieron ser digeridos porque nuestras enzimas no son capaces de realizarlo, bueno, pues las bacterias, principalmente las que están en el colon, una vez que hacen la fermentación, obtienen estos ácidos grasos de cadena corta. Y bueno, ¿y cuál es el beneficio de estos sustratos? Bueno, pues de que esos ácidos grasos de cadena corta tienen unos receptores, que son estos que vemos aquí. ¿Ok? El FFAR2 y el R3. Bueno, pues estos tienen, o más bien cumplen una función importante en la hemeostasis de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay uno que es bien llamativo y que es el de la insulina, ya que cuando estos ácidos grasos se unen a sus receptores, promueven lo que es la secreción de insulina a través de la inhibición del glucagón, es decir, apagan uno y encienden otro, y con esto generan la hemeostasis de la glucosa. ¿Ok? Y de igual manera, siguiendo hablando de lo que es el metabolismo, también en uno de estos receptores también promueve lo que es la saciedad. Entonces, cuando nosotros les decimos a los pacientes que tienen que comer verduras, tienen que incluir verduras en su dieta, pues hay una gran explicación detrás de ese consejo médico. Pues una de esas razones es esta, que precisamente sí influye muchísimo en lo que es la homeostasis de nuestro cuerpo. Y uno de los más llamativos hoy en día pues es el de la homeostasis de la insulina y por lo tanto de la glucosa. Entonces, aquí ya estamos viendo un ejemplo clarísimo de cómo es de que las bacterias, ¿ok?, nos generan un beneficio importante.
y no necesariamente nos están causando una infección, están ahí para hacer este trabajo que es el de la fermentación de todos aquellos hidratos de carbono que no son digeribles. ¿Ok? Vaya trabajo. Bueno, pues aquí lo vemos de una manera un poco más ilustrada de cómo es que funciona esto. Aquí estamos a nivel de colon. Si se dan cuenta, aquí están un montón de bacterias. Ok, aquí están los ácidos grasos de cadena corta, los tres principales, butirato, acetato y propionato. Y estos también se utilizan como fuente de energía principal de lo que es el colonocito, es decir, la célula del colon. Recordemos que las células pues requieren lo que se conoce como requerimiento energético, ¿no? Como tal. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta son muy fáciles de absorber. Entonces, al momento de que son muy fáciles de absorber, pues esa energía puede ser utilizada de manera eficaz y rápida. Entonces, el colonocito tiene la posibilidad de ocupar esos ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con lo que es el acetato y el propionato? Bueno, pues esos tienen otras funciones. Por ejemplo, lo que es el propionato se va a lo que es el hígado. ¿Ok? Y en el hígado promueve la gluconeogénesis. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa con el acetato? Bueno, pues el acetato también se va al hígado, ¿ok? Y ahí promueve lo que es la lipogénesis, ¿ok? Entonces, estos sustratos están bastante relacionados con estas vías, lipogénesis y gluconeogénesis, ¿ok? Y además, con la utilización de energía para el colonocito, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos tres ejemplos importantes de cómo estos sustratos que se dieron a raíz de la fermentación de la microbiota del colon nos están generando beneficios, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa entonces con lo que se conoce como disbiosis. Bueno, pues todos estos mecanismos que les acabo de explicar, beneficiosos al final de cuentas, son muy importantes para nuestro cuerpo. Ya hemos visto cómo es que funcionan. Nos ayudan en el aspecto del metabolismo a regular muchísimas vías. Bueno, pues hay algo que se conoce como disbiosis, ¿ok? La disbiosis es aquella alteración, ¿ok? Es una alteración, ¿ok? De lo que es la microbiota, ¿ok? Bueno, ¿cómo sucede la disbiosis? Hace rato yo les hablaba de lo que es la resistencia a los antibióticos, que es un tema bastante complejo, delicado. Bueno, pues cuando nosotros somos eh, medicados con antibióticos de mala manera, pues hay algo que se le conoce en lo que es la microbiota, algo que se le conoce como exclusión, exclusión competitiva. ¿Ok? ¿Qué es la exclusión competitiva? Bueno, pues como ya hemos dicho que la microbiota es un conjunto de microbios que habitan en una zona específica de nuestro cuerpo, bueno, pues esos microbios, dentro de muchas de las funciones que tienen, cuando estos microbios beneficiosos para nuestro cuerpo están de manera correcta, situados en su sitio anatómico, bueno, pues estos microbios lo que hacen es de que ocupan, en el caso de lo que es el colon, todo el espacio del colon, ¿ok? Y cuando nosotros, por alguna razón, nos infectamos con una bacteria, viene la bacteria por acá, ¿ok? Una bacteria, pues mala, digamos así, ¿ok?
Bueno, pues esta bacteria al momento de que está viajando por todo el colon, por toda lo que es la luz intestinal, al ver ocupado todos estos espacios por nuestras bacterias, por nuestra microbiota, bueno, pues no tiene la capacidad de adherirse a la célula y a través de sus características que ya había mencionado desde el inicio del video, que con una sola característica, como lo son las toxinas de estas células, de estas bacterias, perdón, ¿ok? No tienen la capacidad de llegar a lo que es el colonocito, ¿ok? Y montar una respuesta inmune. Simplemente porque nuestra microbiota está aquí como una barrera, ¿ok? Como una barrera que no permite que ni estas bacterias ni sus toxinas lleguen hasta lo que es nuestra célula del colonocito y monta una respuesta inmune. Entonces a eso se le conoce como exclusión competitiva. Es prácticamente como si en todo el colon hubiesen sillas y esas sillas están ocupadas. Y estas bacterias pues no tienen esas sillas porque no están disponibles, entonces no pueden entrar y montar una respuesta inmune. Entonces ahí hay otra función importante de la microbiota, de cómo es que también nos favorece. Entonces, ¿qué pasa con la disbiosis? Bueno, cuando nosotros somos medicados erróneamente con un antibiótico, pues estas bacterias propias de nuestra microbiota, pues estas sí son dañadas por esos antibióticos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues resulta que esa barrera que teníamos antiguamente, pues ya no está. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí ya no está. Y estas bacterias y sus toxinas fácilmente pueden entrar por aquí. ¿Ok? Y pueden montar una respuesta inmune. ¿Ok? Ahora, este moco es decir, la mucina que forma parte de lo que es el colon, pues al momento de no estar, pues estas toxinas pueden entrar fácilmente y recuerden que una vez que entran provocan un daño, ¿ok? Y estas toxinas, recuerden que una de las principales de los inicios de una respuesta inmune es el eh, detectar esas toxinas de esos patógenos a través de los macrófagos, por ejemplo. Y esos macrófagos, al detectar esa señal, pues van a empezar lo que se le conoce como la señalización celular de muchos agentes químicos, como son las interleucinas, proinflamatorias, como son algunas quimiosinas, ¿ok? Y que eso va a favorecer a que inicie una respuesta inflamatoria, ¿ok? Y recordemos que hay problemas con una respuesta inflamatoria porque cuando es constante, ¿ok? Cuando es constante, esto puede agravarse más y esto puede generarnos cáncer, ¿ok? Entonces, ya desde aquí vimos otro ejemplo muy claro que se le conoce como exclusión competitiva, ¿ok? Cómo es que nuestra microbiota nos favorece y cómo es que nos puede causar incluso una enfermedad tan grave como sería el cáncer de colon cuando se nos presenta algo que se conoce como disbiosis. ¿Ok? Bueno, aquí está otro ejemplo bastante llamativo de lo que es la disbiosis. ¿Ok? Entonces, en la exclusión competitiva tenemos nuestra microbiota saludable. ¿Ok? Esa microbiota ocupa, como se pueden dar cuenta, ocupa todo este espacio de lo que es el colon. ¿Ok? En lo que es la mucina. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esas bacterias pues no son capaces de penetrar lo que es el colon, ¿no? A lo mejor se puede ir una, pero nuestro sistema inmune pues puede actuar de manera eficaz, ¿no? Reconociendo este patógeno y montando una respuesta inmune eficaz, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Okay? ¿Qué pasa cuando esa mucosa, ¿okay? Está pues rota, por decirlo así, o está disminuida, ¿ok? Pues si se dan cuenta, mucho de estas bacterias patógenas entran, ¿ok? Pasan fácilmente lo que es esta mucina y pueden entrar, ¿ok? A lo que es el colonocito y montar una respuesta inmune. Pero a diferencia de que esta respuesta inmune es mucho mayor, ¿ok? Y recuerden que pues una de lo que pues no caracteriza mucho al sistema inmune pues es de que
no es capaz de diferenciar a veces lo que es una respuesta inmune, ¿no? O sea, cuando empiezan a llegar muchos de estos patógenos, pues el sistema inmune entra en tipo pánico, alerta, y empieza y puede montar una respuesta exagerada, ¿no? Generando un ambiente inflamatorio que no favorece para nada a nuestras células. ¿Ok? Bueno, pues aquí está un ejemplo bastante llamativo de lo que es la exclusión competitiva y la disbiosis. Entonces, creo que ya ejemplos hay bastantes de cómo es que la microbiota nos favorece y no necesariamente nos está causando una infección, una bacteria. Ahora, esta imagen se ve algo compleja, pero que no nos asuste. Esto se le conoce como endo, endotoxemia, endotoxemia metabólica. ¿Ok? Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pues cómo es que esa mucina se degrada o cómo es que, que- que muchos de esos patógenos pueden generarnos disbiosis, ¿no? Bueno, pues ya también se había platicado que la dieta influye mucho en lo que es la constitución de nuestra microbiota. Es decir, muchos la mayor parte de la microbiota de todos los seres humanos depende mucho de la dieta, de lo que comemos. Aquí sí aplica el dicho de lo que somos, lo que comemos prácticamente. Bueno, pues resulta que hay estudios que mencionan que la dieta sí influye mucho en la constitución de la microbiota a través de principalmente dos factores. De las personas que comen una dieta rica en grasas, ¿ok? Y carnes rojas, ¿ok? Y los que optan por sí comer carnes, pero también pues incluyen lo que es la fibra, que ya les había hablado, una de las funciones importantes de la fibra, ¿no? Entonces están en dos tipos de microbiota, ¿no? Los que incluyen fibra y los que simplemente no la incluyen. Y es muy alta en grasas y carnes rojas. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues en los estudios recientes se ha señalado que la microbiota, ¿ok? La depresión de la microbiota tiene un factor importante en lo que es el desarrollo de diabetes. Es decir, muchas de las personas que comen dietas ricas en grasas y en carnes rojas tienen un alto nivel sérico de una toxina que se le conoce como lipopolisacárido y que está presente en muchas de las bacterias gram negativas. Bueno, pues ese factor de virulencia, como también se le conoce a esta toxina, es una de las más antigénicas y causantes de lo que se conoce como endotoxemia metabólica. Básicamente la endotoxemia metabólica entonces es los niveles altos séricos de lipopolisacárido, ¿ok? Y que estos lipopolisacáridos montan una respuesta inmune, ¿ok? Que es constante prácticamente. Y esto ya les había mencionado que principalmente los macrófagos, que al momento de reconocer estos patógenos montan una respuesta a través de señales químicas como son las interleucinas. Estos generan un ambiente inflamatorio constante, crónico, ¿ok? Y esto de alguna manera ha generado la resistencia a insulina, ¿ok? Y por consecuencia, esto está provocando diabetes. Obviamente esto es mucho más complejo y yo los invito a que aquí les dejo también muchas de las referencias de que se estudie esto mucho más a fondo, ya que eso es bastante complejo, ¿ok? Y es bastante molecular, si podemos decirlo de esta manera, ya que muchos de estos factores químicos de la inflamación van a disruptir lo que son muchos de los receptores de insulina, ¿ok? Estos receptores IRS me parece que se llaman, tienden a cambiar su conformación, ¿ok? Y ya no son capaces de actuar de manera eficaz, ¿ok? Entonces, al momento de que la glucosa se une con aquí está la célula, recuerden que tenemos los receptores GLUT4 en el caso de muchos de tejidos que ocupan glucosa, ¿ok? Entonces la molécula de glucosa al momento de que entra a la célula
y que empieza a hacer toda esa señalización celular, intracelular, y que llega hasta el núcleo y promueve la transcripción de estos genes para promoverlos y secretar la insulina, ok, la molécula de insulina, ok. Pues bueno, pues resulta que este ambiente inflamatorio que se genera dentro de la célula, pues puede influir en esta señalización, y una de dos: o nos provoca una insulina insuficiente, es decir, en bajos niveles, ¿ok? O que pueda atacar a los receptores de esta propia insulina y generarnos una respuesta, perdón, una resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces es así como se le atribuye, ¿ok?, una disbiosis. Una disbiosis es causante de algo que se conoce como endotoxemia metabólica. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que tienen malos hábitos alimenticios y que consumen muchas carnes rojas, lo que son una dieta rica en grasas, pues bueno, ya hemos hablado de que la mucosa, la mucina del colon, tiende a disruptirse y estas toxinas entrar, ¿ok?, a lo que es la circulación y promovernos este ambiente inflamatorio. Y bueno, finalmente, el último ejemplo, este es un frotis de un exudado vaginal de este lado okay, la figura A. Vemos un exudado vaginal pues normal, ok. Se ve pues un color tipo hueso, por decirlo así. Y de la que es la imagen B, ok, vemos un frotis de algo que se conoce como vaginosis bacteriana, ok. Bueno, ¿qué pasa en este ejemplo? De la vaginosis bacteriana hay un exudado como tal, de una vagina saludable. Bueno, pues resulta que ya les había mencionado que en la vagina de la mujer hay unas bacterias conocidas como lactobacillus. Estas son bacterias gram positivas, y estas bacterias, los lactobacillus, que tienen una función bien importante. Este es el último ejemplo que voy a dar ya para convencerlos de que la microbiota nos favorece. Bueno, pues los lactobacillus tienen la capacidad de producir compuestos tóxicos como el peróxido de hidrógeno, ¿ok? Esa sustancia, ¿ok? Esa sustancia como tal lo que hace es de que es nocivo para otras bacterias. Pero bueno, ¿qué pasa cuando hay una disbiosis? Es decir, cuando estos lactobacillus por alguna manera empiezan a desaparecer. Bueno, pues resulta que los lactobacillus, dentro de producir algunos compuestos tóxicos para otras bacterias y que no son compatibles con ellas, pues los lactobacillus también son encargados de producir algunos ácidos, como es el caso del ácido láctico. Y esto favorece a que la vagina de la mujer tenga un pH ácido, entre lo que es 3.5 a 4.5 más o menos, ¿no? ¿Ok? Entonces este pH también pues no es favorable para que otras bacterias puedan habitar ahí. Bueno, pero pues ¿qué pasa cuando la mujer se somete a lo que se conoce como duchas vaginales, ¿no? Duchas vaginales, lo que es el utilizar estos jabones vaginales, o incluso también algunos cambios hormonales, ok, como también podría ser alguna enfermedad de transmisión sexual, ok. Bueno, pues este pH, todos estos factores y muchos más, ok, afectan a que este pH cambie, ok. Bueno, pues entonces si este pH cambia, ok, y no sé, nos vamos hasta mayor a 5, bueno, pues va a ser un medio para que muchas bacterias, como una de las más predominantes que se le conoce como Gardnerella, ok, habite dentro de la vagina de la mujer y produzca algo que se conoce como vaginosis bacteriana, ok. Entonces, todos estos factores influyen en el cambio del pH porque generan una disbiosis, ¿okay? Una disbiosis de los lactobacillus, ¿okay? Lactobacillus, que recordemos que
forman parte de la microbiota de la vagina y que estos tienen compuestos tóxicos que matan algunas bacterias como Gardnerella, ¿ok? Y que también generan el pH ideal para que bacterias como Gardnerella no invadan a la vagina de la mujer. Pero cuando hay una disbiosis por estos factores, como las duchas vaginales, los jabones vaginales, algunos cambios hormonales o alguna enfermedad de transmisión sexual, y este pH tiende a cambiar y tiende a hacer la disbiosis de los lactobacillus, pues bueno, estos microorganismos tienden a invadir la vagina y provocar lo que se conoce como vaginosis bacteriana. Bueno, pues este es otro ejemplo de cómo las bacterias también producen algunas sustancias que favorecen a que las bacterias propias de la microbiota eh, pues no permitan el paso a otras que son pues nocivas para este medio. Entonces finalmente así es como terminamos este video. Yo creo que se vayan con la idea de que pues la microbiología es un campo bastante interesante de estudio y que es muy complejo, es muchísimo lo que hay que todavía por estudiar de microbiología. Y me despido con esta imagen que pues básicamente nos dice que las bacterias, okay, los microbios van a estar a lo largo de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos prácticamente. Y que muchas de estas bacterias pues cumplen funciones importantes para nuestro cuerpo, nos ayudan muchísimo todos los días. Entonces yo los invito a que cuando escuchen o vean la palabra bacteria, pues que no nos asustemos, porque probablemente alguna de esas bacterias, fuera de generarnos una infección, nos está beneficiando día a día para estar sanos. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, pues bueno, les agradecería muchísimo que me dieran pues un like o que se suscriban. Y bueno, de igual manera, la caja de los comentarios sirve mucho porque me gustaría también que si tienen alguna duda o algún comentario de retroalimentación, algo que se me haya olvidado mencionar, pues también se les agradece muchísimo. Entonces, esto ha sido todo de mi parte y bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias.